Una humanidad cansada, un mundo que no duerme y una sola pregunta: ¿cuánto más puedes dar antes de colapsar? Esta es la historia de cómo convertimos las hojas, los granos y las píldoras en herramientas para sobrevivir a la era de la productividad infinita. Los primeros impulsos. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado maneras de superar sus límites físicos y mentales mucho antes de las fábricas, de las oficinas, de los correos y de los mensajes de WhatsApp. Ya existía la necesidad de mantenerse alerta, resistir el cansancio y enfrentar las exigencias del entorno. Esta búsqueda llevó al descubrimiento y uso de sustancias naturales con propiedades estimulantes. En las alturas de los Andes, por ejemplo, las culturas preincaicas y los incas encontraron en la hoja de coca un aliado invaluable. Considerada sagrada, se utilizaba para mitigar el hambre, el cansancio y el mal de altura. Estas prácticas ancestrales reflejan una constante en nuestra historia: el uso de sustancias para mejorar el rendimiento y sobrellevar la vida. Con el paso del tiempo, esta tendencia no desapareció, simplemente se adaptó, evolucionó y se aceleró. Revolución industrial. Cuerpos al límite. Durante la Revolución Industrial, los trabajadores se enfrentaban jornadas agotadoras de hasta 16 horas diarias, en fábricas ruidosas, mal ventiladas y muchas veces peligrosas. En ese contexto, el cuerpo humano necesitaba algo más que fuerza de voluntad para mantenerse de pie. Aunque las anfetaminas aún no existían, ya que no serían descubiertas sino hasta finales del siglo XIX y popularizadas mucho después, los obreros de la era industrial encontraron en ciertos estimulantes tradicionales una forma de resistir el ritmo implacable del trabajo mecanizado. El té, por ejemplo, se convirtió en un aliado cotidiano, importado masivamente desde China. No solo ayudaba a mantenerse despierto, sino que también ofrecía un breve momento de calor y pausa en medio del caos laboral. De hecho, algunos historiadores sugieren que el incremento del consumo de té en Inglaterra fue paralelo al aumento de la productividad durante ese periodo. El café también entró al juego, desplazando incluso a la cerveza ligera, que, sí, aunque hoy nos parezca una locura, solía tomarse en el desayuno. No era por un antojo etílico, sino por salud. El agua solía estar contaminada, mientras que la cerveza, al estar hervida durante su elaboración, era más segura de consumir. Era una bebida suave, casi como un pan líquido con burbujas. Pero con el avance industrial, el café fue ganando terreno. No solo despertaba los ojos, también despertaba la mente. Si la cerveza era una manta tibia para empezar el día, el café era un látigo aromático que decía: muévete, que hay producción que cumplir. El alcohol, aunque desplazado en la mañana, no desapareció. La llamada industrialización de la bebida transformó los hábitos de consumo. Se bebía menos cantidad, pero licores más fuertes, buscando efectos rápidos al finalizar la jornada. Era una forma de apagar el cuerpo tras la tensión acumulada. Y el tabaco se volvió parte del ritual obrero también, ya fuera en forma de rapé o cigarrillos rudimentarios. Permitía breves pausas para recuperar el aliento y socializar.
No era un sistema saludable, pero sí humano. En lugar de píldoras mágicas, se usaban hojas, granos, licores y humo para resistir el engranaje de la fábrica. Fue una era de cuerpos exigidos al máximo, sostenidos por pequeños empujones químicos que el mundo prefarmacéutico tenía a mano. Siglo XX. Píldoras para asegurar la victoria. Ya en el siglo XX, la historia da un salto con las anfetaminas, sintetizadas en 1887, pero comercializadas masivamente a partir de los años 30. Parecían la solución perfecta para una sociedad obsesionada con avanzar. Durante la Segunda Guerra Mundial, millones de dosis fueron distribuidas entre soldados británicos, estadounidenses, alemanes y japoneses. El objetivo era claro: mantenerlos despiertos, alerta, obedientes y sobre todo funcionales. Solo el ejército alemán repartió más de 200 millones de tabletas de Pervitin, una forma de metanfetamina. La guerra literalmente se libraba bajo los efectos de las pastillas. Pero las píldoras no se quedaron en el frente. Regresaron a casa con los soldados y se filtraron rápidamente en la vida civil. Las madres las usaban para tener energía infinita, los estudiantes para estudiar durante noches interminables, los camioneros para cruzar países sin dormir y los oficinistas para sobrevivir a sus jefes. En los años 50 y 60, las anfetaminas eran tan comunes que se vendían en jarabes, cápsulas y pastillas con nombres amables como píldoras para la figura o vitaminas estimulantes. En Japón, tras la guerra, el uso civil de metanfetaminas fue tan alto que se convirtió en una crisis nacional de salud pública, con más de 500,000 de adictos. Aparecieron también los barbitúricos para calmar la ansiedad, las benzodiazepinas para dormir después del frenesí, y más tarde fármacos como el modafinilo o el metilfenidato, diseñados para tratar el TDAH, y rápidamente fueron adoptados por ejecutivos, estudiantes y hasta programadores de Silicon Valley. El siglo XX fue, en muchos sentidos, el laboratorio de la productividad dopada. Cambió la forma en que trabajábamos, estudiábamos, descansábamos y vivíamos. La vida ya no era día y noche, sino un túnel continuo de rendimiento, una carrera sostenida por cápsulas de colores, cuyo costo se pagaba con ansiedad, fatiga crónica o adicción. Pero aún así, la promesa de rendir más seguía siendo demasiado tentadora. Siglo XXI. Rendimiento 24/7. Hoy podríamos pensar que aprendimos la lección, pero en realidad solo expandimos el menú. En vez de una píldora mágica, tenemos toda una despensa química a nuestro alcance. El café es un ritual global. Más del 80% de los adultos lo consume. En Estados Unidos se beben más de 400 millones de tazas al día. Se ha normalizado tanto que ya no se considera droga, sino una cortesía básica. El sin café no soy persona es en realidad una confesión colectiva de dependencia funcional. Las bebidas energéticas tampoco se quedan atrás, cargadas de cafeína, azúcar y taurina. Son las pociones mágicas de estudiantes, programadores, repartidores, oficinistas, trabajadores de fábrica,
cajeros, agentes de call center y más. Marcas como Red Bull o Monster no venden hidratación, sino energía embotellada. En 2023, el mercado global de bebidas energéticas superó los 86.000 millones de dólares. Y mientras unos beben para activarse, otros fuman para calmarse, los cigarrillos sobreviven como descanso legítimo en muchas oficinas y los vapers con sus sabores de fruta y estética de pendrive son el cigarro de la generación multitarea, menos olor, más estilo, misma dosis de nicotina. Pero, ¿por qué siguen tan presentes en entornos productivos? Porque fumar no es solo un hábito, es una pausa permitida. En un sistema que castiga el descanso, el cigarro es un comodín que otorga 5 minutos de tregua sin necesidad de justificar el agotamiento. Es una vía rápida de escape, aceptada incluso por las culturas laborales más rígidas. Nadie te cuestiona si sales a fumar. En cambio, si sales a respirar o mirar el cielo, alguien puede preguntarte por qué rayos no estás trabajando, vago de... La marihuana, antes emblema de rebeldía, ahora lleva bata blanca y se vende en frascos con gotero o bolsas gourmet. En países donde es legal y también ilegal, ha pasado de subversiva a suplementaria. Ansiedad, un toque, insomnio, gotas de CBD, bloqueo creativo, microdosis para desbloquear la mente. Es la paradoja perfecta. Usar una planta relajante para funcionar mejor. El cannabis, que antes invitaba a desconectarse del mundo, hoy se integra a la rutina como un recurso para potenciar la productividad. Y el alcohol, fiel compañero de la historia, sigue presente, ya no como desayuno obrero, pero sí como botón de apagado emocional a final del día o de la semana. Un par de tragos no solo sirven para socializar mejor, sino también para sobrevivir con dignidad al estrés de la semana. O en otros países como Japón, existe incluso una práctica llamada nomikai, en donde los trabajadores se ven obligados a beber con el jefe para formar relaciones sólidas con ellos y así tener mayores oportunidades de ascenso laboral. Así que gran parte del consumo de sustancias estimulantes tiene relación con las dinámicas del mundo laboral. Más preocupante aún es el auge de los medicamentos funcionales, antidepresivos, ansiolíticos, pastillas para dormir, Ritalin, Lexapro. Lo que antes era tratamiento médico, ahora es un recurso logístico en muchas universidades y oficinas. Nadie se escandaliza si alguien dice que toma algo para rendir mejor o para lograr apenas funcionar. Triste, cansado o distraído. Ya no se consideran estados emocionales, sino fallos del sistema operativo. Conclusión: descansar o rendirse. Vivimos en una era donde descansar se siente como fallar, donde la productividad no es una meta, sino una identidad. Así que nos estimulamos, nos regulamos, nos medicamos y nos mentimos, con tal de seguir funcionando. Lo hacemos por necesidad, por presión, por miedo o simplemente porque todos los demás también lo hacen. Pero quizá ha llegado el momento de hacernos otra pregunta. No cuánto más puedes dar, sino cuánto de ti estás dispuesto a perder para seguir dando. Porque si para funcionar hay que doparse, tal vez el problema no eres tú. Tal vez el problema es un sistema que exige tanto, que nos deja tan poco, que la única manera de estar bien es fingirlo. Si te gusta contenido similar a este, por favor suscríbete para apoyar al canal, comparte si te ha gustado y si puedes, por favor deja tus pensamientos
acerca del tema en los comentarios. Gracias y hasta la próxima.